Bueno, muy bien. Vale, muchas gracias. Apaguemos micrófonos. Muchas gracias, señor rector. No, es para lo siguiente. El señor rector, en mi calidad de coordinador académico, me pidió el favor de hacer una pequeña presentación del expositor. Antes que nada, pues un saludo a todo el combo que está aquí conectado en esta escuela tan bacana. Bueno, pues qué decir de Hipólito. Pues es antes que nada un amigo. Hipólito es un amigo, es un bacán, pese a que él habla mal de mí, eso sí yo sé, y yo no sé si eso forma parte de la amistad o la confianza, pero no, Hipólito es un amigo, es un bacano, pues es autor del libro El Perdón, que es un libro bien importante en la medida en la que pues hace aportes en este proceso de reconciliación. Él fue combatiente internacionalista en Nicaragua, alcanzó el grado de coronel en el M-19, estuvo como vocero en algunos de los procesos, y bueno, ha sido consecuente con la palabra empeñada, como, pues como ha sido el M, consecuente con la palabra empeñada. No sé qué más decir de Hipólito, simplemente que es una persona a quien estimo mucho. Es como dice la canción de Silvio que musicaliza el poema de Bertolt Brecht. Hipólito es de los imprescindibles y es de los afectos. Entonces, pues si ustedes me permiten, me dan licencia, yo le daría la palabra a Hipólito para que nos de pues, la charla que tiene prevista. Yo creo que es parte también de un compromiso que tiene él con nosotros, con la historia, con el país y consigo mismo, que es la búsqueda de los desaparecidos. La búsqueda de los desaparecidos, todos, las desaparecidas, los desaparecidos, que son tantos miles en este país. Entonces, pues, bueno, Hipólito, un abrazo desde aquí y dale, tenéis la palabra. Diosito, gracias. Muy generosa tu presentación, excedida. La asumo como aceitico al espíritu y vitamina para el corazón y seguir en esta tarea. Muchas gracias. Y bueno, a todos, a toditas los que estamos aquí, contarles que en efecto, hace unos 2 años cuando con Darío Villamizar pensábamos qué hacer para los 30 años de la conmemoración de la dejación de armas, cosa que no es extraña para algunos de nosotros, no es extraña. En estos últimos 30 años, pues la presencia del M en sus cambios, a algunos de nosotros nos ha exigido o nos ha reclamado o hemos asumido trabajarla de alguna manera. Es el caso, por ejemplo, de quienes en el Parlamento hacen vida política pública del M-19. Hay quienes trabajan el tema de la historia. Creo que aquí en la sala está la profesora Danix, que es una historiadora que hace su vida profesional de historia con mucha presencia del M-19. En fin, Darío con sus libros y otros hemos estado en otras tareitas ahí siempre paralelas al tiempo, a la vida y a hacer presente al M, y al hacer presente al M, al hacer presente el pensamiento, principalmente de ese grupo fundante que es el responsable de haber logrado un estilo, una forma de vida política y una propuesta altanera, por así llamarla, una propuesta de irrupción, una propuesta de rupturas. Pensando en eso, ¿qué hacíamos? Para los 30 años caímos en cuenta que
si bien es cierto, hemos puesto muy presente a algunos de nuestros muertos, muy conocidos, por ejemplo, el Bateman, el Pizarro, el Afranio, el Raulito. Hay una serie de compañeras y compañeros que los hemos puesto, la Chiqui, la Gloria Amanda, los hemos puesto en estos 30 años, pero observamos que teníamos una deuda moral, una deuda histórica. Nos sentíamos ausentes y casi olvidados con los desaparecidos y las desaparecidas del M-19. Eso nos golpeó a tal punto que le quitamos fuerza al qué hacer desde nuestra parte ese 9 de marzo de los 30 años, hecho que se acompañó con una oferta que desde la alcaldía se hizo para hacer un acto que se volvía institucional, y los nuestros han sido un poquito por fuera de la institución. Entonces, caímos en cuenta de esa deuda moral, de esa deuda histórica. Acepten esa calificación, o si la cambiamos por una mejor, pues mucho mejor. Y decidimos entonces empezar a crearnos cómo recopilábamos, ahora sí, en forma ordenada, cómo recopilábamos en forma ordenada ese saber, cómo recopilábamos sí, yo digo que toda esa información que hemos tenido cada uno de nosotros, de muchos de nuestros compañeros, de muchas de nuestras compañeras, de muchos de los casos que, cómo murieron, dónde murieron, con qué murieron, pero que no lo habíamos asumido de la manera organizada y de la manera chévere para poner a funcionar el tema de la búsqueda de nuestros desaparecidos. Y entonces tomamos una decisión, ¿eh? Tomamos una decisión de buscar a los compañeros y a las compañeras que sabemos que tienen recuerdos, que tienen saberes, que tienen historia. Hay documentos, algunos por ahí que están también marchitándose si no los sacamos a la luz de los afectos. Y nos pusimos a pensar en la sistematización de toda esa información que por un lado Darío tiene y otros tenemos, y a sistematizarla, y en ese trajín nos encontramos entonces con un momento que es el posacuerdo, con un momento que está viviendo el país, que luego de los acuerdos de La Habana se han creado 3 instituciones, una de ellas la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el conflicto, que empezamos a observarla con detenimiento, y más adelante voy a comentar sobre eso. Entonces, a partir de esa mirada que teníamos, y a partir de esa, a partir de esa decisión nuestra de asumirnos como deudores, nos pusimos a cranear el cómo le metíamos la mano a ese tema, el cómo pagábamos esa deuda, el cómo salíamos de ese casi olvido en que estábamos frente a esos compañeros. Y fíjense que allí empezamos a entender que el tema de los desaparecidos y nuestros del M-19, de las personas desaparecidas, nuestros combatientes, nuestros dirigentes, nuestros guerrilleros, nuestros colaboradores, es una dimensión desconocida para nosotros mismos. Es un mundo. Es allí donde encontramos que la decisión debía vincularnos a la institución nueva, que recibió un listado de 110,000 desaparecidos en Colombia. Y nosotros pensábamos que entre esos 110,000, pues había mucha gente del M-19 vinculada a ese proceso de desaparición, y no es verdad. Hemos encontrado que son muy pocos los compañeros, los nombres de compañeros y compañeras que están vinculados a ese proceso técnico oficial administrativo llamado la desaparición forzada oficial en Colombia.
porque para estar en esa lista se necesita pues haber empezado un proceso, hacer la denuncia en esa época en la fiscalía, demostrar dónde murió, dónde lo desaparecieron y quién. Y resulta que en la historia del M-19 ese tema está apenas como una semillita brotando. De tal manera que tomamos esa decisión porque nos sentíamos endeudados con la historia, con nosotros mismos, y resolvimos ponernos la camiseta. Entonces, ¿quiénes somos? Pues empezamos 2 personas allí, pero en la medida que íbamos buscando la conversa con el uno, con el otro, con la aquella, con el aquel, fuimos observando que cada uno de nosotros tiene un nombre por ahí, tiene una historia por ahí. Hablo de muertos, ¿no? Y de desaparecidos. Cada uno tiene por ahí un algo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pues nosotros somos lo que somos nosotros. Ya no son el Darío y el Hipólito solos, porque cada uno de los compañeros convocados, bueno, aquí en esta sala hay varios compañeros con quienes hemos venido trabajando ese tema. Cada uno tiene su pedacito, cada uno tiene su recuerdo, cada uno tiene su información. Y empezar a cruzar esa información y a recibirla y sistematizarla nos obligó entonces a hacerlo ordenadamente, y al observar que en la en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas no había ese volumen que nosotros estábamos conociendo de los muertos y desaparecidos del M-19, pues entonces eso nos dio también como un campanazo, nos dio como una alerta y tomamos una decisión. Ese quiénes somos, tomamos una decisión. No somos una ONG, no somos funcionarios de una institución encargada de buscar los desaparecidos. En esa decisión de no ser ONG, nos propusimos fue armar un combo, como lo que somos, armar un combo. Entonces, cada compañera o cada compañero con quienes vamos encontrando, que va encontrando él también memoria, empezamos a echarle agüita a los recuerdos, como es el título de la conversa, y empieza a construir una memoria colectiva de una riqueza impresionante, porque un recuerdo del uno le ayuda al otro a corregirlo, a mejorarlo, etcétera, etcétera. ¿Quiénes somos hoy? Entonces ya somos un grupo grande, ya tenemos como que disperso, pero encontrado en la vida por los distintos rincones del país América, del M-19, nos estamos comunicando, nos estamos organizando en esta búsqueda. Entonces quiero, por ejemplo, comentarles que tenemos grupos de trabajo. Insisto, no somos una estructura, grupos de trabajo encadenados en el amor, en los afectos, relacionados en el compromiso de buscar la esperanza más allá de la muerte, o sea, de buscar la vida y la esperanza más allá de la muerte. Y a partir de cada reunión, pues vamos tejiendo esa construcción, ese tejido de compañeras y de compañeros que nos vamos metiendo. Entonces hay un grupo de trabajo en Bogotá, hay un grupo de trabajo en Neiva, hay un grupo de trabajo en Florencia, hay un grupo de trabajo en el Eje Cafetero, hay un grupo de trabajo en Cali, hay un grupo de trabajo en Popayán. Y como para nosotros la patria es América, pues naturalmente como tenemos desaparecidos nuestros en distintos escenarios de América, y americanos hay desaparecidos en Colombia, pues entonces tenemos grupos en el Ecuador, en Guayaquil y en Quito, tenemos grupos en Montevideo, tenemos grupos en Lima, en donde hemos alcanzado a avanzar. Y todo esto lo aclaro de que es una tarea naturalmente dada por la decisión personal, desde la voluntad y el amor, y con la infraestructura y los recursos que cada uno podemos aportar. Esta aclaración es muy importante, ya que es el compromiso que cada uno va sintiendo en ese campo. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Decidimos ponerle piso y techo a nuestra tarea. El piso es 1974.
Como no tenemos esa capacidad administrativa, ni logística, ni económica, pensamos hacer una tarea, por eso decía, por ahora, los desaparecidos del M-19, por ahora. Y el techo es 1990, sin desconocer, ni más faltaba que antes y después hayan sufrido compañeros nuestros de esa situación terrible que es la muerte con la desaparición. Y allí, en ese ponerle piso, organizar nuestra tarea, ir haciendo lo posible porque la sistematización nos vaya ayudando a orientar el mejor camino y a descubrir más fácilmente ese mundo de recuerdos que están por ahí, algunos escondidos, otros marchitándose. Entonces, queremos contarles, cuando digo queremos es porque esto no es de una persona, esto es un combo que estamos trabajando, y quiero contarles que encontramos 4 o 5 formas de desaparición para nuestra tarea. Aunque en el país, en Colombia, oficialmente solamente hay una forma de calificación que es la desaparición forzada, resulta que hay muchas otras formas de desaparición para nuestro caso político y militante de guerra y de amor y de afectos del M-19. Una, los que están inscritos en efecto en esa lista de 110,000 que recibe la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, donde están ya vinculados con procesos que vienen desde la Fiscalía y los nuevos que en este año y medio de la institución ha recibido. Pero para nosotros, permítame poner unas 2 personas de referencia, no porque sean más importantes, sino porque nos sirven de guía. Para nosotros hay otro tipo de desaparecidos. Por ejemplo, la Chiqui y 35 compañeros y compañeras más que murieron en el Chocó. Sabemos que murieron, ¿por qué? Pues porque el ejército informó que habían muerto. Pero ¿dónde están? Entonces, para nosotros, gracias Javier, ese es otro tipo de desaparición. Están desaparecidos. Bueno, van 2 formas de desaparición para personas del M-19. Encontramos una tercera forma de desaparición. Aquellas compañeras o compañeros que murieron en un combate y nosotros mismos los enterrábamos a la vera del camino, que muchas veces se hacían bien el ejercicio de enterrarlos y otras veces apenas a sobre tierra se hacía un homenaje. Casi siempre se ponía la bandera del M-19 y cuando había tiempo un pequeño homenaje, pero en la lucha guerrillera nuestra hubo muchos acontecimientos en donde alcanzábamos a enterrar a nuestros muertos. ¿Dónde están esos muertos para sus familiares? Están desaparecidos. Para nosotros siguen desaparecidos. Digamos, una cuarta forma que sentimos también de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos son los compañeros que morían en un combate y los campesinos los enterraban o el ejército los cogía, y hemos encontrado algunos visos de casos muy contados que el ejército los enterraba, los botaba a las lagunas, los botaba a los ríos, etcétera. ¿Dónde están esos compañeros? También están desaparecidos. Y naturalmente, los desaparecidos que se fueron a tareas y que nunca volvieron y no están denunciados, pero tampoco sabemos dónde están. Muy seguramente fueron capturados, torturados y desaparecidos. Esas 5 formas de desaparición empezamos a trabajarlas, a tejerlas, y es allí en ese momento en donde creemos que se da la posibilidad de buscarlos. Para nosotros esa posibilidad está en los recuerdos de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Y ese recuerdo entonces nos lleva a un territorio, a unos tiempos. Entonces los buscamos justo y exactamente en donde están. Y empezamos a organizar la tarea por los territorios. Empezamos a buscar, a organizar la tarea nada más y nada menos que por el relato que cada uno de las escuchas, de los cuentos, de las narrativas, de los recuerdos que íbamos recibiendo de las compañeras y de los compañeros con los que nos juntábamos,
allí con los compañeros empezamos a construir un mapa que naturalmente se sale de la geografía inscrita en los famosos límites. Y ese mapa, pues para nosotros es América, ¿sí? Para nosotros América. Y América tiene que ver todo lo que el ejercicio del pensamiento bolivariano convocó y sobre el cual hubo los acontecimientos de esas 5 formas de muerte. Entonces nos dijimos, vamos a buscar en Colombia, y como hay compañeros nuestros del M-19 que en tareas en el exterior murieron y están desaparecidos, pues ese territorio es propio para buscarlos. Estoy hablando del concepto del territorio que el Batallón América en Sudamérica y en el mundo convoca. Ahí hay una clave. Allí hay una clave muy importante en esa búsqueda, y es que obligatoriamente no tenemos que sí tenemos que buscar los apoyos de instituciones que nos permitan ir más allá de nuestras capacidades, como por ejemplo las organizaciones de solidaridad y de lucha en la defensa de los derechos humanos que en el país y en otros países se está dando. Eso es muy importante porque no tenemos nosotros esa capacidad. Hay un resumen aquí muy importante y es el siguiente. Nosotros tenemos compañeros chilenos, peruanos, uruguayos, ecuatorianos y panameños oficialmente muertos en las montañas de Colombia o en las calles de Colombia o en las trincheras de la lucha del M-19 en Colombia. ¿Dónde? Segunda tarea trascendental. ¿Cómo ubicar tiempos? ¿Cómo ubicar espacios definidos de esa presencia de ellos para luego buscar compañeros y empezar a cotejar el nombre con el seudónimo, etcétera, etcétera? Esa tarea es una de las que nos ha llenado de mayor satisfacción, porque junto con la propuesta de empezar a buscar la vida más allá de la muerte, junto con la propuesta de echarle agüita a los recuerdos y de juntarnos en ese campo, hemos encontrado un respaldo, un apoyo y sobre todo no hemos encontrado ni un rechazo, oígame bien, ni un rechazo. No hay nadie que se haya opuesto, que haya dicho no, que sea tan chimba. Lo contrario, hemos recibido, gracias debe ser a San Pablo, pero San Pablo Bateman, el apoyo, el reconocimiento y sobre todo hemos recibido el beneplácito de la gente que ha entendido esa deuda moral que nosotros tenemos. Organizamos entonces que hay que darle organización a esos recuerdos y a esa sistematización. Hay que darle organización a la tarea que estamos nosotros desarrollando, como insisto, desde el compromiso vital de las personas. Y nos encontramos en la coincidencia afortunada con la institución creada a partir de los acuerdos de La Habana, la institución, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Conflicto. Y en esa alianza estratégica de ya no 2 personas, sino un combo de excombatientes, de amigos y de familiares que, no, permítame la redundancia, nos hemos encombado en esta tarea, hemos encontrado un apoyo y una aceptación para ir más allá de lo que la norma básica de la creación de la ley de la unidad de búsqueda les permite. Y esa norma básica es: la unidad de búsqueda de personas desaparecidas se vincula con el familiar que pone la denuncia ante ellos. Y resulta que nosotros no somos familiares de nuestros desaparecidos. Resulta que nosotros somos un evento superior a esa familia. Y al principio, naturalmente, que la institución no le fue fácil aceptar esa presencia, esa presencialidad
de una militancia política en una tarea institucional. Y les cuento que hemos avanzado en eso. Ya hay un escenario institucional, legal, en donde es aceptada la presencia de personas como nosotros que se vinculan a la búsqueda por alguna razón de una persona desaparecida. De tal manera que esa coincidencia afortunada nos ha permitido recibir y coordinar con el apoyo de la institución y con la tarea de la institución muchas actividades que desde nuestra capacidad no alcanzamos a hacerlo. Vale reconocer que la institución en sus tareas, porque es su obligación, ha coordinado con nosotros reuniones con familiares, con el combo. Voy a hablar del combo de ahora en adelante. Y con invitados que creemos posible recibir de ellos mucha información. Hemos organizado reuniones en Cali, en el Eje Cafetero, en el Huila, en Bogotá, y están en proyección, en Ibagué también, están en proyección las reuniones que tenemos que organizar. Luego estas pandemias y de retrasos que la circunstancia nos impuso, reuniones mucho más grandes en el Putumayo, en el Caquetá, en Antioquia, en Santander, en Boyacá. Principalmente hablo de estos lugares en donde hay un número mayor de personas desaparecidas en una de esas 5 facetas que hablamos. Y entonces organizamos esos territorios, organizamos un territorio. Esto, por favor, entiéndalo, es un listado caprichoso, no es que sobre ni falte nada, es que hasta ahí vamos en la cosa de ubicar lugares con relaciones de familiares y de compañeros que tengan información que para la tarea es absolutamente necesaria. Entonces, claro, la costa atlántica, el M19, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca, Putumayo, en lo internacional es muy grande, la presencia del M en lo internacional es muy grande y la presencia de muertos nuestros también, en Antioquia, en Santander, en Bogotá, en Cundinamarca, en el Tolima, en Boyacá, en fin. Con esa organización de nuestras tareas, con esas relaciones, con esa búsqueda de información y con ese acopio de la misma que va creciendo, porque en la medida que hablamos con un compañero, con una persona, con un familiar, va apareciendo otro nombre. De tal manera que a la fecha puedo decirles que llevamos unos 130, unos 140 nombres nombres y seudónimos que empiezan a jugar con el acopio de, no, hermano, ese no era el nombre de él, ese era el seudónimo, no, ese era el seudónimo de otro. Eso es un enredo muy interesante porque unos nombres coinciden con los seudónimos. Bien, entonces la principal operatividad que hasta ahora nos está ayudando a organizar la tarea está en lo urbano y en lo rural. ¿Por qué? Pues porque hubo una operatividad muy grande en ciertos momentos que a nivel rural determinó pues una presencia fuerte y por lo tanto los combates propios que dejaban a nuestros compañeros y compañeras muertos, pero así con las 5 formas que anteriormente les presenté. Ojalá las pudiéramos definir mejor, pero ahí vamos. Entonces, también encontramos que hay unas líneas de tiempo. Hay unas líneas de tiempo que nos permiten observar que hubo mayor operatividad y por lo tanto mayor riesgo de vida y resultados tristes de nuestra tarea. Digo tristes porque son nuestros desaparecidos. Entonces, tomamos y cruzamos el tema de regiones, lo urbano, lo rural y los tiempos. Entonces hay una curva que coincide con parte de la decisión que el enemigo en su momento tomó contra el M19. Presento siempre disculpas cuando hago esta presentación a las otras organizaciones, pero es que no tenemos capacidad. Por ahora, nuestros desaparecidos. Entonces, hubo momentos en donde esa curva de desaparecidos crece
permítame este paréntesis. Hace 2 semanas, cuando vino aquí a sesionar el Tribunal Permanente de los Pueblos, tuve la oportunidad, como invité a varios, tuve la oportunidad de presentar un informe un informe que es denuncia sobre la política de genocidio que el Estado asumió contra el M-19. También lo presentó la Unión Patriótica, también lo presentaron el EPL, todas las organizaciones políticas militares de la época y las organizaciones sociales que han vivido la decisión del genocidio del Estado. Y en ese informe de denuncia al Tribunal Permanente de los Pueblos, presentábamos un listado que siempre será corto de los posibles casos de desaparición forzada que tenemos documentados y que constituyen la muestra de la decisión y de la aplicación de esa decisión de exterminio y de genocidio aplicó el Estado contra nosotros. Esa es una curva que hay que relacionarla, como decía, con los territorios y con la operatividad urbana, rural e internacional. Bien, ¿dónde estamos entonces? Hoy estamos, como decía al principio, estamos en Montevideo, en Lima, en Quito, en el Putumayo, en Buenos Aires, en Guayaquil, en el Tulcán y en lo que para nosotros representa la América. Para nosotros representa la América. Y la América en el combativo de ese espacio convoca a internacionalistas que son de otros países que por ahora no estamos autorizados porque sus familias no lo han autorizado, pero hay otros combatientes de otros países que están por aquí sembrando la semilla de la esperanza. Bien, hasta aquí entonces es el compartirles la búsqueda, la tarea, el ejercicio de cómo nos hemos venido desarrollando en este propósito, en este compromiso. Queremos contarles que en las reuniones que hemos tenido en Cali, en Popayán, en el eje cafetero, las que ya mencioné, en Neiva, las que vamos a hacer ahora en Florencia, en Antioquia, en Santander, hemos contado con la participación sin recato, condicionada sí, porque la condición que ponen los compañeros es que hagamos una cosa bonita, que construyamos. O sea, no es el cuento aquel de sin condiciones, no, ni más faltaba. Es la tarea condicionada a reconstruir nuestras memorias, a reconstruir nuestros recuerdos y a encontrar a nuestros desaparecidos de esas 5 formas. Entonces, hemos hecho reuniones varias aquí en el país y hemos hecho reuniones varias fuera del país, donde ya tenemos la relación con los familiares, por ejemplo, de los peruanos que murieron aquí en Batallón América, de un chileno, de los uruguayos que murieron antes y después de todos estos trajines, y de los compañeros colombianos que fueron a tareas, por ejemplo, al Ecuador y fueron desaparecidos. He ahí que sin querer, al hacer referencia a un par de casos, sin querer darle supremacía o que es más importante que los otros, no, hemos avanzado. Por ejemplo, con este ejemplo lo que quiero es mostrar la metodología y el mecanismo de trabajo. Por ejemplo, encontramos la ruta para ubicar el sitio exacto donde fue enterrado un compañero que murió el 7 de noviembre de 1985, cuando se terminaba el operativo en Bogotá, en Loma Amarilla, municipio de Jambaló, corregimiento de Pueblo Nuevo, murieron 2 compañeros. Uno de ellos es un ecuatoriano que era mayor capitán de la fuerza militar, el capitán Jacinto. Ese compañero murió ese día y fue enterrado por los compañeros nuestros, los 2 compañeros que murieron ese día. Y ya encontramos una ruta. Cuando digo ruta no es lo físico, es la ruta humana, de los afectos, de los recuerdos. Encontramos a compañeros que estuvieron en ese combate y logramos ubicar a un compañero que fue en quien lo enterró.
Y ya con ese compañero y otros amigos de la zona ubicamos el sitio exacto que fue enterrado hace 35 años, 36 años, pero que hoy la geografía, el paisaje ha cambiado y eso exige técnicamente, ahora sí, por los técnicos y los científicos de las instituciones, hacer todo el proceso de levantamiento. Todo es un proceso técnico científico y que jurídicamente necesita desarrollarse bajo unos parámetros. También encontramos la ruta humana de amores, de afectos, de conocimiento de la compañera Gladys López, muy conocida entre nosotros por ser uno de ese grupos, de ese combo del grupo forjadores y formadores que nos dieron luz a lo que luego es la política pública del M19. Encontramos, Gladys López, por ejemplo, murió en la columna que dirigió Boris después de la conferencia de los Robles, que se vino hacia el norte del valle y llegó hasta el Cauca y pasó a la cordillera hasta el norte del eje cafetero, hasta el sur del eje cafetero, al norte del valle, y pasó a la cordillera occidental, y en Río Frío hubo unos combates tan grandes y dolorosos como los de Pichichi, etcétera. Y allí en Río Frío murieron varios compañeros, parece que 7. Uno de ellos es Gladys López, quien fuese compañera de Elmer Marín, fundadores del M19. Y entonces encontramos el cementerio en donde ella seguramente fue inhumada, para nosotros enterrada. Y después de 30 y pucho de años, ese cementerio, esa geografía ha cambiado, por lo tanto necesita científicamente unos estudios que nos permitan ver y observar que allí sí están esos cuerpos, pero esos estudios no los podemos hacer nosotros como combo, porque ni tenemos los permisos, ni la capacidad, ni económicamente. De ahí la alianza estratégica con las instituciones como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para realizar estas tareas. Un compañero ecuatoriano, otro compañero ecuatoriano, un jovenzuelo, muy joven, él muere en una acción suburbana en Jamundí. Muere con 8 compañeros más en una acción de las intrépidas, de esas que el M19 acostumbraba a hacer, pero que también nos costaban los dolores de vida. Ya ubicamos también a quien fuese el segundo al mando de ese operativo, que está vivo, porque participaron 15 compañeros, de los cuales 9 murieron ese día. Ya conseguimos conectarnos con el compañero que era segundo al mando, porque el primero ya murió, y nos cuenta el relato de cómo sucedieron los hechos ese día. Y encontramos en Quito, encontramos en las 5 o 7 reuniones que hicimos allá en el Ecuador, encontramos al compañero que estuvo junto a él hasta cuando murió. Entonces eso nos abre pues puertas para buscar a los otros 8 muertos allí, desaparecidos para nuestro caso. En fin, esto de la búsqueda tiene que ver con la información básica que se tiene, más todos los datos y todos los cuentos y todas las narrativas que vamos colgándole a cada uno de los casos. Por lo tanto, de esos 140 casos que ya medio tenemos, hay unos 90 adelantados. Y de esos 90 hay 30 que ya se han avanzado en el proceso, no, 50, perdóname, que ya se ha avanzado en el proceso de que la institución, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, los asuma institucionalmente, al haber logrado que esos familiares manden una carta que es vínculo institucional para que la institución entre al proceso de acompañamiento. La misión de la unidad de búsqueda es acompañar extrajudicialmente a las familias que están buscando a sus personas desaparecidas. En estos dolores, en estos sentimientos, en esta búsqueda, nos encontramos con satisfacciones y con sentimientos cruzados, con tristezas. Nos encontramos con ausencia, nos encontramos con dolores, nos encontramos con esperanzas vivas, nos encontramos con familiares que han mantenido viva y presente a ese nuestro desaparecido. Muy, muy vivos. Y también nos hemos encontrado con el olvido,
con ese olvido que nos llamó la atención para asumirnos como buscadores, como tejedores del recuerdo, como los que le echamos agüita a los recuerdos para no dejarnos morir en vida. Una tarea que ha avanzado mucho por varias circunstancias, ha avanzado mucho, es la tarea de los 35 compañeros que murieron en el Chocó, en la columna Cacique Calarcá. Y esto avanzó porque hace 2 años con el Darío empezamos con 4 casos. 4 casos fueron los que primero tuvimos a la mano. ¿Por qué? Pues porque fueron los casos que tuvimos a la mano. Ahí no hay preponderancia, no hay tampoco una decisión de prioridad, sino se van dando avances en cada caso según la información que se va recogiendo. Entonces, el caso del Chocó se creció porque allí está acopiado, acumulado, está junto todo un procedimiento militar para la acción contra insurgente y la desaparición forzada que tiene vínculos con las instituciones creadas por los acuerdos de paz y por lo tanto tienen como mayor empuje, mayor brillo, permítame la palabra. Y como es un número de 35 compañeros, es una zona específica y en menos de mes y medio que sucedió eso, nos ha permitido avanzar, permítame la palabra, berracamente. Y la unidad de búsqueda destacó a un equipo de profesionales para atender esos casos del M-19 y en particular los casos que nos vayan dando más información, como los que les estoy presentando. Información que van haciendo del acopio que vamos recibiendo sin que haya una prioridad. Así pues, que esta tarea de los compañeros del Chocó, más una información que ha avanzado con compañeros desaparecidos en Bogotá, porque las familias empiezan a brindarnos los recuerdos, la información y los datos. Hay familias que han avanzado, que alcanzaron a avanzar con la fiscalía anterior. La unidad de búsqueda de desaparición de la fiscalía anterior era una judicializadora que generalmente investigaba y judicializaba a los que iban a poner la denuncia. Evento, situación caótico de este país que llevó a que mucha gente no pusiera la denuncia. Como esta institución nueva es extrajudicial, no puede ser utilizada la información que esa unidad recoja, no puede ser utilizada para judicializar, sino para encontrar desaparecidos. La confianza ha crecido, la voluntad de participar ha crecido y por lo tanto ese acopio de la información nos está dando más resultados a nosotros. Entonces tenemos casos avanzados de compañeros que en la lucha urbana en Bogotá fueron desaparecidos, compañeros que fueron desaparecidos en Yumbo, compañeros y compañeras que fueron desaparecidos en Cali y en Neiva, principalmente de lo urbano. Ahí vamos principalmente, no es que no haya, son los que más han avanzado. Esto podemos decirles entonces que cada que tenemos una reunión o una conversa con alguna persona sobre este tema, se nos crece esa lista. En términos generales van más de 200, cuando decíamos que 140 es el acopio ya con unos datos que más adelante ustedes van a conocer en la tarea que de hoy debemos salir. Bien, esto es un poco el punto donde nosotros queremos con estas charlas, y permítame ustedes con este aporte, queremos plantearles las necesidades que esta tarea nos está permanentemente exigiendo. Miren, básicamente, inicialmente se necesita precisar la siguiente información. El seudónimo. Y ese seudónimo es cambiante. Los bandidos y las bandidas tenían la costumbre de esconderse. Entonces, para un operativo se ponían un nombre, se cambiaban. Algunos con su mismo nombre lo hacían aparecer como si fuera el seudónimo. Esto es una tarea de arquitectura del amor en cuanto a la identidad. Luego sus nombres. No, naturalmente, con sus nombres vienen
más o menos la edad, la fecha y el lugar de desaparición o de muerte. ¿Sí? Porque hay unos que murieron y supimos que murieron y están desaparecidos, pero hay muchos otros que no sabemos dónde están. ¿Sí? En ese sentido, en esa modalidad fueron las 5 formas que al principio compartí que más o menos hemos tenido nosotros a bien tener en cuenta hasta ahora. Muy importante ubicar a los familiares con teléfono y dirección para que se inicie el proceso institucional de búsqueda. ¿Cuál es? El que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas tiene entonces la oportunidad de cumplir su mandato con esos desaparecidos que, sin estar en la lista esa de los 110,000, puede vincularse, porque de esos 110,000 desaparecidos del M19 que estén en esa lista, por la mirada de buen cubero que hasta ahora tengo, son muy pocos, y cuando digo muy pocos, yo creo que no alcanzan a 100. De resto, el número de desaparecidos que tenemos en el M19, al final quisiera no sorprenderlos con ese número. Otro dato es quiénes de compañeros, quiénes de la estructura de esa época, quiénes de los colaboradores, quiénes más pueden darnos información de ese seudónimo, de ese nombre, de esa desaparición, de ese lugar, de las características físicas de nuestros desaparecidos. Esto es reclave desde el concepto de la antropología y de la búsqueda técnica y científica hasta el mínimo detalle. Nos han preguntado si sabíamos cómo eran los botones que vestían los desaparecidos, porque en su indagación científica cualquier cosa de estas da señales de vida a lo que nosotros estamos haciendo. Recomendamos entonces a cada uno de ustedes, a cada uno de los que estamos nosotros convocando en esta tarea, untando en este ejercicio de amor, organizando y enredando en la cadena de los afectos. Oiga, consíganse una libretica, consíganse un cuadernito pequeño y vayan apuntando cada recuerdo que se les va llegando por ahí. Esto es importante porque en la medida en que hemos hecho reuniones de grupos pequeños y de grupos grandes, los recuerdos del uno se mejoran y se complementan con los recuerdos del otro para precisar la información del seudónimo, de la fecha, del año, del lugar, etcétera, etcétera. Y todo eso que van recordando lo van escribiendo en esa libretica. En esa libretica la van recordando porque es muy importante que más adelante con otro recuerdo se logre precisar, ¿sí? Y mejorar la información que se va teniendo. Lo hemos llamado echarle agüita a los recuerdos y eso nos ha dado un excelente resultado. Y contarle a los amigos. Contarle a los amigos es muy importante porque allí encontramos nosotros montones de datos, de información, muchas veces equivocados según otros, pero que nos ayudan en el acopio al análisis del punto principal que está aquí, el seudónimo, la fecha y dónde y cómo fue la desaparición forzada. Así pues, les recomendamos que hagan la tarea. Es una tarea muy sencilla, es la tarea del amor, la tarea de los recuerdos, la tarea de que sí es posible, encontrarnos hoy con los mismos ánimos, los mismos motivación, el mismo ejercicio de la militancia y de la entrega que tuvimos en otros tiempos en esta tarea que también es de vida y también va más allá de la esperanza y de la muerte. Va en la realidad de encontrar y de hacer presente a los que se fueron antes en el camino de la lucha. Quisiera entonces terminar invitándolas de verdad a que nos enredemos con esta cadena de los afectos en esta dolorosa, triste, terrible tarea de los desaparecidos, pero hermosa gestión que nos ha significado revivir, motivarnos, pagar la deuda,
cumplir la palabra empeñada y seguir en el compromiso de hacer hasta lo imposible por la paz. Pero la paz para una familia es encontrar a su desaparecido. Entonces, quisiera que esta charla no se vuelva un monólogo, sino que entremos a conversar y que ojalá el señor coordinador tome nota de los aportes que van haciendo y van tomando y van los compañeros compartiendo, porque el expositor no tiene aquí donde escribir y por eso me toca solo hablar. Y yo sé que en cada conversa que tenemos empieza a salir, oye, ¿te acordás de tal? Es que se fue desaparecido en tal parte. ¿Te acordás de tal? No, ese murió en tal lado. Eso, viejo Javier, es lo que hoy nos lleva a pensar y a creer que de estos 200 seudónimos que tenemos en esa forma de desaparición, y por lo que nos falta en Antioquia, en Santander, y por lo que nos falta precisar en esta curva terrible esta curva es de muertos y desaparecidos y sus épocas, que hay que relacionarla con las regiones y con la operatividad. Yo atrevidamente pongo un número de muertos y desaparecidos del M-19 que no están solamente aquellos que murieron con un arma en la mano, porque reconocemos que muchísimos colaboradores tal vez hicieron algunas tareas más importantes y más grandes que las que hicimos con los que teníamos un arma en la mano, y que esa desaparición a ellos está en un casi doble olvido. Y hago referencia exactamente a los campesinos del Caquetá, del Putumayo, de Santander, del Cauca, de Nariño, del Tolima, de las regiones, de los territorios donde hubo guerrilla rural, hubo asesinatos y persecución a los campesinos, y a todos esos nombres, hombres y mujeres, jóvenes, niños, desaparecidos, son desaparecidos para nosotros. Por lo tanto, pongo como referencia un tema que empezamos a trabajar, y es el tema del Caquetá, en especial el Caquetá en este momento del avión del Orteguaza, después del avión del Orteguaza, en donde las fuerzas de seguridad del Estado, léase Ejército, Policía, Marina, DAS, etcétera, se empecinaron a desaparecer a nuestros campesinos a nombre del M-19. El número es un poco atrevido, pero es el número que en mi sentimiento creo que alcanza a abarcar esa proyección de muertos y desaparecidos a los que bien vale la pena hoy, con mucho honor y con dolor, pero también con alegría, decir que estamos trabajando. Yo creo que pasan de 1000. Muchas gracias, y ahora sí espero que el señor coordinador dirija de aquí para adelante. Vale, Hipólito, muchas gracias. Bueno, a ver qué pasó aquí, que estaba en... Ya, un momento, listos. Pues no, agradecerle a Fabio tanto por esta presentación, por este llamado, mejor dicho, que nos está haciendo para que reivindiquemos y para que dignifiquemos a todas las personas que de forma anónima aportaron a nuestra lucha, a la lucha que no es la del M, ni es la de las FARC, ni la del ELN, ni la del EPL, ni nada. Es la lucha de todo el mundo en este país que sigue dándole, que sigue pues, buscando democracia, con la aclaración que hace Hipólito, que por cuestión de recursos, y habla de recursos no solamente económicos, sino de capacidad operativa, para utilizar un término de antes, pero también vigente, y es, pues en este momento se concentra la labor en los compas del M. Pero pues sí me parece importantísimo abrir ese campo. Yo me imagino, o ya lo hemos hablado con Hipólito en otras ocasiones, y es
el establecimiento de alianzas, por ejemplo, con el Comité de Desaparecidos, el Comité de Desaparecidos que hay en Colombia, que dirige, que preside la hermana de una compañera nuestra, ¿sí? Que es Nidia Erika Bautista, compañera nuestra que fue desaparecida. Su hermana es quien preside ASFADES. Entonces, y su hijo también es un camellador, el berraco por la reivindicación de los desaparecidos. Y aquí hay algo que me parece clave aportar o agregar, y es la compañera Nidia Erika apareció. Un suboficial que participó en la detención, violación, asesinato y desaparición de ella, al tiempo no pudo con la conciencia y dijo dónde estaba el cuerpo de la compañera. Pero pese a que apareció, tanto su hermana como su hijo, como todo un combo, pues reivindicaron a la compañera, pero han seguido en la búsqueda de otros desaparecidos. Y yo creo que sí es pues la labor que tenemos que seguir. Y yo también a Hipólito le di un nombre de una compañera que era colaboradora en Cali, que desaparecieron, nunca se supo quién. Hay dos pistas, pero bueno, sin entrar a particularizar. El caso es que yo creo que es una labor que hay que seguir haciendo. Gracias, Hipólito, por la exposición, pero también por la labor que se está haciendo, en particular vos y Darío. Listo. Ahí me pide el señor coordinador que prendamos, el señor rector, perdón, que prendamos cámaras. A Hipólito, como paréntesis, puso un cartelito ahí, una foto de libros para poder chicanear. Sí, sí, cogió una foto y la amplió como un banner y la puso atrás para poder chicanear ahí el viejo Hipólito. Ese banner lo llevo para todas partes. Por ejemplo, yo estoy aquí en el campo en Sátiva Sur, y entonces traje ese banner porque es lo que me identifica como un ideólogo. Claro, claro, un intelectual ideólogo. Muy bien. Bueno, no, el resto de compañeros, si pueden prender las cámaras, veo que estaba o vi que está conectado Fermín, y me refiero a él en particular porque sé que también tuvo problemas de salud esta semana, ¿cierto? Entonces, pues bacano que esté aquí conectado. Y los demás, ¿verdad? Si podemos prender las cámaras, creo que el señor rector quiere hacer la foto del pantallazo para, para la posteridad. Para llevárselo a la CIA. ¿Sí? Se van a trabajar con la CIA. ¿Sí? Sí, con la compañía ilimitada. Igual no tenemos nada que ocultar, tuvimos. No, ahí está el terrorista de la Milka. Uy, hermano, aquí veo mucha impunidad, hermano. Vertica, con el respeto tuyo. Mirna, con el respeto tuyo. Pero el resto, Milena también. No, de resto, María Falconi, con el respeto tuyo, pero no, de resto, Dios mío, miren a ese negrete ahí. 35 años de cárcel que se le escapó a Colombia. Muchas gracias, Javier, por pedirle que prendan las cámaras y continuemos. Pero prende vos tu cámara también, señor rector. Sí. Sí, Sí, 50 años de cárcel. Es que, 50 años. Uy, el Diego Arias, 80 años de cárcel ahí. Es que no puedo prender porque instalé un programa porque no ha atendido la cama. Para poder tomar tiene la cámara, foto. tiene la cámara porque no ha extendida. atendido la cama. Ahora No sí ha la puedo. la cámara. No, Milena, es que cuando activo el programa no puedo. María José, No puedo. Que este grupo no es serio. ¿No puedo qué? No puedo utilizar hacer la toma de las fotos. Ya la tomé y es para la compañía ilimitada de mecánicos. Y prendió y ya tendió la cama, vea. Bueno, sigamos. No se la monten al señor rector que después nos regaña. Me disculpan, apago la cámara porque se me desconecta muy fácil esto. Listo. No, pues yo no sé entonces qué mecánica, qué comentarios tienen que hacer,
No sé si, Javier, si Diego, alguien de Diego Arias ustedes... está pidiendo la palabra. Ah, bueno, listo. No, pero un comentario ahí pequeño y es, no sé si por intermedio de Mauricio, o incluso, pues en este momento podría hacerse, pero por intermedio de Mauricio, algunas personas que tengan nombres, circunstancias, lugares, pasarle los datos a Mauricio y que, por hecho, como que Mauricio canalice esa información, tiene los correos electrónicos de todo el combo para después pasarle la información a Hipólito. Vale, no sé quién pedía la palabra, no veo Diego, la Diego mona. Arias, Diego, Diego Diego Arias. Arias. Bueno, adelante, adelante. Javier, no, muy amable y a todos los compañeros y compañeras. No, yo sí quiero subrayar en mayúsculas eso que inició Hipólito. Por supuesto, a él se han sumado muchos compañeros, muchas compañeras, yo en la medida que lo he podido hacer también, porque tiene un mérito que yo no sé si es doble o es triple. Yo recuerdo una jornada, una sesión aquí en la que hicimos la evocación eh, tan hermosa, tan humana, pero al fin y al cabo muy dolorosa de compañeros que habían muerto en distintas circunstancias. Y resulta que el tema de los compañeros desaparecidos, muy seguramente muertos, es doble y triplemente dolorosa, porque no es solo la ausencia y la pérdida, sino como la incertidumbre, la duda de qué fue de ellos. Y pensaba yo que si uno la siente como compañero, como compañera, eh, para la familia es un drama mucho más enorme y profundo. Yo alguna vez me encontré con Amílcar Marín, y entonces ya es un viejo hecho y derecho, y yo decía, hijo de pucha, cuánto no anhela él saber finalmente su papá, hablando del tema del Chocó, digamos, dónde está, y por esa vía, digamos, el tema de las familias, yo creo que está muy cercano al dolor nuestro, pero muy seguramente lo supera. Entonces yo sí creo que es una gesta realmente heroica. Yo creo que hay un lugar para el heroísmo ahora, un nuevo heroísmo, y que además es una forma de hacer memoria. Yo he estado en varios de los momentos donde hemos reconstruido y valoro mucho lo que dice como técnica, digamos, de investigación, lo que dice Hipólito, Fabio, porque en las conversaciones, incluso alrededor de los compañeros muertos o desaparecidos, uno termina incluso haciendo evocaciones que provocan risa, o sea, cosas también, digamos, muy hermosas, porque los recuerdos no vienen solos. Y yo he recordado varias de esas tertulias donde uno termina hilando, amarrando una cosa con la otra, se aporta un poco a la ruta, digamos, que busca encontrar la situación del compañero o de la compañera, pero al lado de eso siempre hay un detalle humano y te acordás que este marica lo que hizo y que no sé qué. O sea, de verdad terminan siendo, digamos, unos momentos, perdónenme la expresión porque no cabe, pero es unos momentos hasta deliciosos de evocación donde está la tragedia, pero también lo humano, el dolor, el heroísmo. Es una cosa absolutamente excepcional. Yo no me quiero alargar. Quería hacer mención de algo, yo no sé si lo mencionó Fabio a propósito de que no se ha podido hacer el empeño para otras organizaciones, pero muy cerca de este esfuerzo sí ha estado, yo no voy a entrar en confidencias de eso ni a develar el avance, el tema del Ricardo Franco, que nos fue tan cercano a algunos de nosotros y más a unos que a otros, y que creo que muy cerquita allí también merece el esfuerzo, digamos, de apoyo a la búsqueda de todos estos muchachos y, repito, tan cercanos que lo fueron a nosotros, más allá de los mandos, digamos, de los propios combatientes. Y no, destacar muchísimo eso. Estaba pensando cómo encontrar una manera de empezar a construir ese relato y documentarlo. No necesariamente alrededor de todos los casos, pero sí de alguno. Estoy pensando en un formato de documental sobre, o sea, hay cosas que valdría la pena pensarnos entre nosotros cómo hacer el esfuerzo de documentarlo, porque creo que para la memoria y para todo este esfuerzo valdría la pena ir reconstruyendo ese paso a paso. Y creo que el tema del Chocó en particular, sin demeritar ningún otro, tiene el potencial de volverse una historia, digamos, una historia que pueda documentarse en particular y enganchar ahí de la mano. Repito, para mí el formato del documental puede ser el más interesante, pero eso requiere plata, requiere billete, pero dejo la inquietud de que ojalá pudiera
no sé, buscarse esa posibilidad. De nuevo, para Fabio, para Darío, para todos los que han estado en este empeño, de verdad, todo el reconocimiento y ojalá podamos sumar mucho para que en la mayoría de casos que pueda ser posible, eso termine bien. En el peor de los casos, si no se encuentra el cuerpo, si no se sabe al fin qué pasó, solo la evocación y el esfuerzo de recordar a esos compañeros y de tenerles un lugar, ya por eso solo incluso ya ha valido la pena. Dejo allí. Vale, yo me tomo la palabra para agregar algo y es, en efecto, Diego, lo que decías es cierto. Mire, después de la toma del palacio, un tipo a quien yo, con todo el afecto del mundo, que él creía que no se iba a morir, él creía que no se iba a morir y que íbamos a ganar y él iba a estar ahí en el, porque mamábamos gallo con eso en Cali, en un palco celebrando el triunfo de la revolución y el combo que entraba victorioso como Fidel a La Habana, era Alfonso Yaqui, Naldo, ¿sí? Que cayó en Palacio y estuvimos, puta, desde el 85 hasta hace 2 años pensando, ese man, pues ya lo tienen que haber matado, pero ¿cuánto tiempo duró vivo? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo lo torturaron? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo él se les enfrentó? Y el día que apareció, incompleto, porque aparecieron 2 huesos y por ADN los identificaron, fue tan bonito el entierro de esos 2 restos aquí en Bogotá, la inhumación, y después un entierro simbólico en Santa Marta, y fue toda la familia, y fueron sus compañeros de colegio, una partida de viejos, y todos llorando, recordando a Aldo, que le decían era el pompo, ¿sí? Allá en Santa Marta le decían el pompo, pero fue como que ya apareció este man, y como que descansaron o descansamos todos los que lo conocimos y renovamos los afectos. Yo creo que esa es la lucha por encontrar los desaparecidos, reivindicarlos, dignificarlos y pues recordarlos con alegría. Estoy completamente de acuerdo, Diego. Es con alegría, la alegría de la vida, lo que nos enseñaron, lo que nos compartieron, por aquello por lo que nos sacaron la berraca piedra, sus irresponsabilidades. Bueno, si hay alguien del M19 que haya sido responsable, que tiene la primera piedra. Pero bueno. La calumnia es muy berraca, hermano. No, yo conozco un tipo que decía que el día que el M19 se organizara, desaparecía. Porque había, ¿cuál orga? Había que seguir siendo desorganizados, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es una labor titánica, y esta es una frase de cajón un poco, pero es real, es real. Vale, no sé quién está pidiendo la palabra. Fernando, tal vez. Milena, por favor. Es que aquí yo no veo cuando levantan la mano. Entonces yo le ayudo, coordinador. Milena. Hágale. Gracias. Buenas noches para todos. Creo que no había alcanzado a saludarlos. No sé si me alcanzan a escuchar bien, es que he tenido problemas de internet, pero bueno. Nítido, mi intervención va a ser muy cortica. Yo siento que este es un trabajo muy importante. Fabio, yo creo que tú me conoces y todo lo que tiene que ver con memoria histórica para mí es muy importante. Y siento con ese trabajo de memoria histórica que hay que trabajar algo y es el tema de resiliencia colectiva. Yo soy psicóloga, entonces yo creo mucho en que uno tiene que tomar también esas rebeldías que suceden luego de una situación compleja y difícil, y también tomar esos datos, pues mientras que estás haciendo ese ejercicio, si fuese posible, de cómo han sobrevivido otras personas, de qué otros ejercicios han alcanzado, qué otras organizaciones han podido hacer luego de esas situaciones complejas, difíciles, porque ese tipo de situaciones no se comenta y creo que es importante también analizarlo, porque ustedes continúan reuniéndose. Yo creo que es una pregunta muy importante.
es el afecto, es el amor, pero también qué otros elementos hay ahí que los hace ser tan fuertes y que a pesar de la distancia sigan reuniéndose y hablando. Creo que eso es importante también conversarlo y ponerlo, pues digamos, de manifiesto o manifestarlo de alguna forma. Y pues también alguien ahorita estaba hablando sobre cómo hacer memoria y hablaban sobre el documental. Pues miren que yo también he tenido un ejercicio que me ha parecido muy importante y es hacer un poco de memoria con los niños. Entonces, yo les he contado precisamente sobre personas resilientes que han vivido situaciones muy complejas y cómo a partir del perdón, de la memoria histórica, pues digamos, de no quedarse callados, logran muchísimas cosas maravillosas, como por ejemplo visibilizar que hay otras personas que también han estado desaparecidas o que han pasado por miles de situaciones difíciles a causa del Estado. Obviamente no para hacer una apología a la guerra, a la violencia, sino más para hablar sobre cómo se pueden sanar heridas a partir de ahí. Entonces, eso me parece importante, hablar de esos liderazgos, de esas formas en cómo ustedes se reúnen, en resaltar esa parte, me parece importante y ojalá se pudiese hacer y ojalá con todas las poblaciones, ¿no? No solo, pues digamos, material para personas grandes, porque es que hay chicos que solamente conocen una parte de la historia, no conocen más. Y pues también es importante que la conozcan. Eso era. Muchas gracias. Gracias, Milena. Gracias, Milena. Muy lindas tus palabras. ¿Quién más tiene levantada la mano? ¿O quién más quiere participar? Me parece clave que lo hagamos. No sé, José, que entiendo está en Ecuador y ahora que se mencionaban varios compas colombianos que desaparecieron en Ecuador o varios compas ecuatorianos que desaparecieron en Colombia, si José quisiera intervenir y perdón que lo aviente así. Eso es bueno que me copia a mí. Sí, compañeros, compañeras. El año pasado, me parece, ya toca contar por decenios o centenas, nos reunimos acá con Hipólito, ¿sí? Y justo conversábamos sobre los desaparecidos ecuatorianos en Colombia, ¿sí? Y yo este momento haciendo un poco de memoria, recordando, creo que hay forma de tal vez de ir, como dice, echando agüita a los recuerdos, buscando tal vez algunos contactos. O sea, yo decía, un poco el problema es que dentro de del grupo de ecuatorianos había diversas vertientes, ¿sí? Entonces ese es un poco el desconecte, digamos, a momentos de imposibilidad un poco de ligar, sabemos más o menos quiénes desaparecieron, pero un poco por esta diversidad de orígenes en términos organizativos es difícil, pero yo creo que pensando, creo que se podría buscar alguna gente, yo creo que ahí sí, por interno, luego estaré comunicándome con los compañeros. Muchas gracias, José. Gracias, Vale, ¿qué otra persona quiere participar, tomar la palabra o, como dicen muy formalmente, hacer uso de la palabra? Néstor. ¿O Néstor aplaude o levanta la mano? No, levanto la mano. Gracias, Javier. Dale. No, vea, primero, pues no sabe, ¿no? Que Hipólito viene haciendo un esfuerzo descomunal, titánico, pero hoy que nos ha compartido y digamos que él salió al tablero como a socializarnos ya de manera formal todo este trabajo. Desde que él abrió el tema, no sé
si a ustedes les pasó, yo quedé como en trance. Yo como que contuve en toda la intervención de Hipólito a lo largo de la respiración. Me pareció incluso que estábamos como ante un tema muy sagrado para nosotros, demasiado sagrado. Eso fue todo un ritual desde el comienzo al final de solemnidad, de silencio, de reflexión. Mejor dicho, nos tuvo que haber tocado a todos la fibra. Gracias, Hipólito. Muchas gracias. Felicitaciones. Al mismo tiempo uno siente pena, ¿no? Que hasta ahora ustedes hayan tenido que hacer eso así con las uñas. No sé las capacidades del equipo, pero nos interpela, nos compromete. Y hay que buscar la manera de que esa tarea, esa misión culmine de la manera más perfecta. Yo creo que no se puede quedar ni un solo desaparecido por fuera. Y algo que yo entre charla y en serio lo vengo diciendo también, no olvidemos, compañeras y compañeros, que si pestañeamos de un momento a otro por sustracción de materia, el gran desaparecido va a ser el M19. Entonces, que también hay que velar por eso. A ver, Hipólito, una pregunta. ¿En qué categoría caben? Porque en medio de su intervención, pues uno rememora y uno piensa en casos, ¿sí? Digamos, también así como usted lo dice, no porque prevalezcan o sean más importantes, pero a ver, yo tomaría dos casos. El de los compañeros Luis Leonel Castro y Roberto, los dos mandos que por cuestiones de tareas nacionales pasaron por el Regional del Café, decidieron montar sus bases en Armenia, y como eran mandos y también en un comienzo pues se les recibía y se les alojaba en la casa de algún compañero o compañera, pues como apoyo, ¿no? Pero muy rápido ellos conseguían su propio espacio e inmediatamente lo compartimentaban entre todo el mundo. Nadie sabía y nadie tenía por qué saber dónde dormían los compañeros o dónde vivían, pues porque no formaban parte pues de una célula, no, eran mandos con tareas muy importantes y por las circunstancias de esas tareas pues pernoctaban un tiempo donde tuvieran la tarea, o en Cali, Bogotá. En este caso hablo de dos casos de Armenia. Luis Leonel Castro, yo recuerdo que el compañero venía de San Antonio, este corregimiento de Medellín, era muy de ahí. Después la casualidad dio para que yo me hiciera muy amigo de un hermano de Luis Leonel Castro, un gran amigo que es el maestro internacional de ajedrez, Oscar Castro. Yo en algún torneo nacional de ajedrez, cuando jugaba yo ajedrez, competí y me tocó jugar 2 partidas con Oscar Castro, y bueno, nos hicimos muy amigos, y en medio de eso, pues él se dio cuenta de mis vínculos o de mi historia con el M. Inmediatamente me puso el tema de un hermano y haciendo como memoria, y cuando caigo en cuenta cómo que usted es el hermano de Miguel, que era como le decíamos al mando, ¿no? Pero ya sabíamos que llama Luis Leonel Castro. Él tuvo un golpe de mano, el ejército le cayó donde él vivía, nadie sabía dónde vivía, ahí lo asesinaron, y el ejército pues
tomó pues, el cuerpo de Luis Leonel y dispuso de él. Por lo general lo llevan a la fosa común del cementerio de Armenia, por lo general. Y obvio, pues eso, como fueron golpes de mano, no, que no fueron tareas de estructura, donde el compañero que hubiera alcanzado a salir del operativo con vida, pues pudo haber contado, no, lo cogieron solo en su casa y donde vivía y él lo asesinaron. Y los familiares pues se vinieron tal vez a dar cuenta mucho tiempo después, ¿sí? Mucho tiempo después, porque ellos casi siempre pues terminaban siendo NNs. Y la estructura no estaba cerca de él, estaba en otra, era un regional, ¿no? Pudo haber estado en el Tolima o por lados de Caldas cuando le pasó eso a Luis Leonel. Y entonces la estructura tampoco se enteró. Y a los días de pronto, oiga, el automático que se tenía con el mando no lo cumple. Y alguien dijo, oiga, pero sí se acuerdan que hace como 15 días hubo una noticia que a un guerrillero, como que era el N, que lo habían, oiga, ¿será así? Entonces uno empezaba a averiguar y sí, precisamente era ese caso. Y está el otro caso de Roberto, no sé si el nombre de él era Iván Duque, que también fue otro mando de ahí del Regional del Café, que alguna vez nadie sabía dónde vivían, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Pero alguna vez se tomó como unos tragos, salió a él como cosa de él, a poner unas pintas del M, puso una en la Catedral de Armenia, viva el M-19, la policía lo ubicó rápido, él iba como con sus tragos, él anduvo pues unas 2 o 3 cuadras desde la Plaza Bolívar y se metió a un restaurante muy conocido, el restaurante Patricia, en Armenia. Eran como la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y allá se les atrincheró y ya le respondió, y bueno, y entonces a este compañero también lo mataron ahí. Y la noticia por lo general pues es que un delincuente se enfrentó con la policía, pero nadie sabe quién era él ni nada, y eso se quedó así. Igual, también pues, es muy posible que el caso de Roberto hubiera sido el mismo de Luis Leonel, que los cogen y los llevan y los tiran en la fosa común del cementerio de Armenia. Esos casos donde uno sabe que son 2 compañeros que fueron asesinados, pero y no sabe uno hasta que fueron llevados al cementerio y los tiraron a la fosa común, pero no se olvidó saber nada de ellos. ¿Cómo clasifican entre esas categorías? ¿O es una categoría 6, aparte de las 5 que nos expuso Hipólito? Esa es una pregunta para esos 2 casos. Yo me tomo la palabra, yo conozco el caso del compa, es de apellido Hernández, Pedro es Hernández, y él era el compañero de Berta Ruth Pedraza Chela. Chela que... Cierto, sí, ese, él, correcto, sí. Correcto. Sí. Chela que sobrevivió, murió hace 2 años después de una muy penosa enfermedad, murió Chela. Su hija, yo tengo contacto con ella, Carmenza, la hija, que es más mecánica que cualquiera de nosotros, tanto por su padre como por su madre. Yo no sé por qué tengo la idea de que el cuerpo de él se ha aparecido, pero yo le pregunto a Carmenza y si es necesario, Guayabita, confirmo aquí en el grupo que en efecto ese compañero se enfrentó a la policía y durante mucho rato dando de plomo hasta que cayó, ¿sí? Bueno, sería importante, ¿verdad? Sí, yo no sé si la reunión está siendo o no grabada, pero yo sí se está grabando, en... Javier, sí se está grabando. Ah, bueno, Consuelo, listo, chévere. Pero sería bueno que de verdad cada quien le fuera mandando datos al señor rector para que él vía correo electrónico los canalice y se los envíe a Hipólito.
Consuelo No, pedía levantaba la mano Javier, también. era una más que todo que hacían de haber muchos casos que si eso amerita una sexta categoría de desaparecidos del M o cabe en una de las 5 que nos habías puesto, Hipólito, esos casos como esos dos, que hay más, creo yo, ¿no? Claro, Guayabita, después de Consuelo te respondo. No, yo solamente quería unirme a las palabras de Guayabita y de Diego, que pues la labor que está haciendo Hipólito es una labor espectacular, definitivamente, y eso nos hace sentir avergonzados a los que no estamos trabajando o no estamos así aportando ni haciendo nada hasta el momento. Y también, pues lo que decía Diego, ¿no? Que a nosotros nos ha pasado precisamente, yo tengo un chat con otros compañeros como Casanova, con Rosanía y bueno, con otra gente por ahí. Y estábamos hablando justamente hoy, ¿no? De las fotos de la gente y que dónde está esa gente y acordándonos y riéndonos de anécdotas como decía Diego, ¿no? Uno se acuerda de que, oiga, de marica, ¿qué hizo? O la cagada que hizo en aquel operativo o esto que nos pasó y nos cagamos de la risa, pero están desaparecidos, ¿no? Es gente que está desaparecida. Marta Ayala justamente mandaba hoy una pregunta, decía, ¿quiénes son esos compañeros que están en tales fotos? Que yo no sé quiénes son. Y tenemos una cantidad de fotografías por ahí que estamos recopilando también de gente que no ha vuelto a aparecer. Entonces, es eso, ¿no? A mí me gustaría, no sé, cómo hacer o cómo colaborar en eso. Porque como dice Guayabita, uno queda impactado y queda uno como sin palabras ante ese trabajo que está haciendo Hipólito. De todas maneras, gracias por recopilar la memoria del M y no dejarla morir, no dejar pasar a esos compañeros y a esos colaboradores, tantos colaboradores que desaparecieron por estar ahí pendientes de nosotros. Es eso, y rico que volvimos hoy nuevamente a la escuela. El sábado tuvimos descanso y empezamos con un tema tan interesante como este. Gracias, Javier. Gracias, Hipólito, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Y Consuelo, antes de que Hipólito hable, no digas que no estás haciendo nada. Porque todos seguimos haciendo cosas. De hecho, estás aquí haciendo, participando, moviendo. Sí hay actividades que se siguen haciendo. Quisiera empezar por el final. Consuelo, no, y Guayabita, no es Hipólito el que está haciendo eso. Hay un combo que crece en la medida en que nos juntamos en esta tarea. Hay un combito grande. Hay cooperación humana muy linda, cada uno de sus posibilidades. Sí hay un esfuerzo principal en un par de personas que tienen la tarea de acopiar esa información y de representar la tarea en algunos escenarios. Por eso les decía que tuve la suerte de presentar ante el Tribunal Permanente de los Pueblos la denuncia sobre la historia del M-19 en cuanto a la agresión del Estado en el tema del genocidio. Pero bien, hay entonces vinculación con personas y hay vinculación con organizaciones. Ni más faltaba que seamos los únicos. Hay otras compañeras y compañeros que están trabajando en lo mismo. Y es nuestra tarea, obviamente, juntarnos sin que vaya lo uno a quitarle, digamos, tareas o responsabilidades a los otros. Por ejemplo, en el tema del Palacio de Justicia no hemos metido mucho la mano, porque es un tema muy tocado y es un tema muy desarrollado en unos ejercicios de búsqueda de desaparecidos que por la calidad de nuestra tarea en cuanto a comienzo, en cuanto a inicio, digamos que se chocaría con los desarrollos que hay en el Palacio de Justicia.
pero ni más faltaba. Acabamos de encontrar un dato sobre un desaparecido en el Palacio de Justicia que no estaba por ahí. Entonces, pues seguramente tendremos que coordinar con los que están haciendo este trabajo allí, y no es cuestión de quién lo haga más, sino cómo nos cooperamos. Entonces hay organizaciones que están haciendo la tarea. ¿Cuál es la diferencia, Guayabita? La diferencia es que este combo tenemos lo que los otros no tienen, que es la ruta de los recuerdos, la ruta de la memoria, la ruta de los afectos. O sea, nosotros podemos encontrarnos fácilmente por el conocimiento de hace años con las personas que las instituciones o algunas organizaciones no tienen. Este ejemplo. Para el caso del Chocó, solo hay un sobreviviente que hizo toda la travesía Bogotá-Cuba, Bogotá, pasando por la experiencia del Chocó. Solo hubo 2 sobrevivientes: Fernando Erazo, el almirante, el loco Salvador, y Alirio. ¿Sí? Y de ellos solo queda vivo Alirio. Entonces, después de 30 y mucho de años, nos encontramos con Alirio. ¿Y cómo fue posible encontrarlo? Pues no era posible una institución encontrarlo, sino los afectos, la búsqueda. Y el man tampoco le pasaba a cualquiera. Entonces, es que le dijeron que iba a hablar con Fabio Mariño, y el man dijo una vaina muy bonita: yo no conozco ese huevón. Claro. Cuando le dijo, no, ese man es el Hipólito, ahí mismo. Ese tipo de vinculante nos da una responsabilidad. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros tenemos una responsabilidad para aportar en los diferentes escenarios donde está esa tarea. Guayabita, yo creo que sí puede ser un sexto caso, un sexto escenario, pero es que sobre exactamente ese punto y de esa forma hay muchísimos de los desaparecidos que decimos que fueron matados por el ejército y no sabemos dónde están, como los del Chocó. En efecto, los del Chocó fueron 35 compañeros que sabemos que murieron, pero porque el ejército dijo, o hay una noticia que lo dijo. Pero sí, tranquilo, vaya que digamos que no nos preocupa ni mermar ni ampliar la lista, sino precisar ese tipo de información. Y allí, el Diego, muy generoso también en su comentario, en días pasados tomamos la decisión en el grupo de vincular nuestra tarea al caso Tacuelló. El caso Tacuelló, porque no exactamente por ser otra organización, digamos que como que tenemos el cuidado por nuestro tiempo y porque no alcanzaríamos a comprometernos por ahora con otras tareas. Pero es que allí asesinaron a varios compañeros del M-19, entonces nos compete. Y la institución sí está tras de ese caso, por lo tanto nosotros podemos colaborar, y de hecho la información que tenemos es propia para cualquiera de estas investigaciones en el proceso de paz. Quiero hacer esta referencia de unos casos que nos han ayudado a destapar los ánimos y a descubrir nuevos escenarios. Mire, el caso Yarumales. El caso Yarumales se nos volvió fresquito porque encontramos a unos compañeros que estuvieron allí y enterraron a los que estuvieron allí. Lo que no queremos es que nos pase la ausencia, por ejemplo, de Raulito para atender el tema del Caquetá. Con esa ausencia de memoria estamos patinando. Entonces, queremos que antes de que otros se vayan, recoger toda esta información, entrar en ese asunto. El caso Tacuelló, el caso de Yarumales. Los 5 del Ecuador. Hay un caso de 5 del Ecuador que se los tragó la tierra, se los comió. Y nos faltan datos, nos falta información, nos falta precisar algunos nombres. Quiero saludar aquí a Javier Fayad, que ha sido un baluarte metodológico en esta tarea de buscar y de organizar la información, por cuanto él conoce muchos casos y en particular se ha propuesto uno de su familiar. Y entonces esa vinculación del familiar Javier Fayad
con el caso de su hermano que desapareció con los 5 del Ecuador, nos ha permitido institucionalmente comprometer a ese sector en esta tarea. Pero así hablo de muchos. María José Rodríguez, un abracito especial. Yo hace más de 6 años que conversé contigo y ese es un tema que nos tiene a nosotros de verdad más que comprometidos y metidos en el dolor de la ausencia y en el amor de la búsqueda. Así con todos los casos. Porque me parece que pues que no es justo nombrar unos y no nombrar todos, pero es que hay unos que son referentes. Por ejemplo, el caso del Caquetá después del avión de Aeropesca es referente. La campaña de Pie Colombia, referente por la cantidad de muertos que tuvimos y que quedaron a la vera del camino. La campaña Paso de Vencedores, que nos conjuga el internacionalismo regado con su sangre aquí. En fin, todos estos elementos que queremos compartir y que queremos dejarles en sus inquietudes, también animan a otras tareas que estamos desarrollando. Permítame, por ejemplo, hacer un reconocimiento aquí a la profesora Angélica Cruz y a la profesora Danixa, que por suerte esta tarde, desde las 2 de la tarde, me acompañaron en una tarea que teníamos sobre este tema digamos, de la historia un poco del M19, de la historia de los recuerdos, y le había solicitado al señor rector que por cuestiones de ley seca y de toque de queda, a mí me queda el toque de lavar la loza y planchar, le había solicitado que hasta las 8 me habían dado permiso. Por eso saludo a Bertica Restrepo, gracias por esa bella compañía. Y quisiera, digamos, solicitarles que si les es posible, en sus diferentes tiempos y actividades, acompañarnos el próximo lunes 19 de abril, que es una fecha que la Universidad Pedagógica la asumió, y les confieso, no tuve nada que ver ahí, sino la agenda de la Universidad Pedagógica. El próximo lunes 19, la Universidad Pedagógica invitó a la comisionada de la verdad, Alejandra Miller Restrepo, tu hija Bertica, la invitó para, con el rector de la universidad, a hacer la presentación y el conversatorio sobre un tema que me parece es apropiado en los tiempos del posacuerdo y del posconflicto, que es el tema del perdón. Y en ese conversatorio sobre el tema del perdón, la presentación del libro del perdón, que es la postura política de un revolucionario que fue del M19 y que se presentó con una postura política sobre un valor ciudadano como es el perdón. Y en ese texto, pues está puesta ahí de alguna manera una de las fibras del M19 en ese tema de la reconciliación y de la paz. Quiero invitarlos, voy a mandarle al grupo la invitación y el enlace para que el lunes 19 a las 3 de la tarde nos acompañen, pero también con la franqueza de invitarlos a que si ustedes pueden o sus familiares, ojalá adquieran el libro, ya que a nosotros pues nos toca hacerlo, además imprimirlo y venderlo para recuperar los recursos que por suerte la editorial, muy importante esa editorial Desde Abajo, tuvo a bien fiarnos mientras vendíamos el libro. Es necesario decir esto porque se debe apoyar esos esfuerzos si a ustedes les parece. Entonces, con esta tarea, con este compromiso, con un reconocimiento y un agradecimiento muy, muy grande por estas observaciones que ustedes han hecho, nos llenan, y voy a transmitirle al grupo, nos llena de alegría, de fuerza, y esto es vitamina para la tarea que seguimos haciendo, al igual que la última propuesta, como fue la libretica de los apuntes, la libreta de los recuerdos. Y muchas gracias y ahí estamos para la que sea. Una cosita rapidita, Hipólito.
el lunes 19 también hay cuarentena obligatoria aquí en Bogotá. Entonces, si es en la pedagógica, yo me imagino que eso lo van a cancelar o lo van a cambiar. Virtual. Ah, ¿va a ser virtual? No, señora, ahora todo es virtual. Virtual viene de virtud. Ahora todos somos virtuosos y nos quedamos en la casa y no salimos no escuché la palabra de virtual. Moderador, la pena. palabra. No, pero es que Hipólito se cree un virtuoso. Señor rector. Quiero recordar también que el próximo sábado 17 de abril nos va a acompañar la compañera Amaranta, ecuatoriana, que participó de la Dirección Nacional del Movimiento 19 de abril en el tema Recordando aquel 19. Entonces también aquí vamos a hacer memoria también a recordar y vamos a tener una pequeña serenata al terminar la escuela. Entonces quedan cordialmente todos invitados y la idea es que traigan más gente ese día para que hagamos una conmemoración muy bacana. Gracias. Oiga, Eso sí es noticia. Claro, pero muy bacano además, si va a haber serenata, que Amaranta cante. Esa mujer canta hermoso. Habría que darle unos aguardientes o algo así, pero canta hermoso Amaranta. Ya que no lo podemos hacer presencial, lo vamos a hacer virtual a nivel nacional. No me la pierdo, yo Amaranta la quiero un montón. Bien, bien. Sí. Algo, ya que estamos en varios o todavía. Sí, yo creo que sí, vamos cerrando porque No, digo yo. Venga, Hipólito disculpe. tiene que ir a lavar la loza. Javier, María José está pidiendo la palabra hace rato. Pero es que yo aquí no la veo, no veo que tiene la mano levantada. Dale, Néstor, y después María José. No, a que hable María José, por favor. Bueno, listo, dale, María José, disculpa. Bien, buenas noches para todos. Quería hacer una aclaración a lo que comentó Hipólito. Si bien hace 6 años pude lograr que la búsqueda de mi papá traspasara la frontera hacia Colombia, no fue precisamente con él con quien conversé. Si tú recuerdas, Hipólito, en el año 2015 yo envié un correo a varios compañeros en el que tú estabas y el único que me respondió fue el compañero que lamentablemente falleció hace unos meses, Carlos Arturo Jurado. A partir de él fue que yo pude ir entablando la conexión con cada uno de ustedes. Y recién en el 2019 conversamos, Hipólito, que tú estabas con Darío. Créanme que esto es una tarea titánica y es muy difícil a la distancia mantener esta búsqueda. Así que yo lo que deseo es que, bueno, que se le eche agüita a los recuerdos, como bien lo dicen, y que puedan de alguna forma aparecer los nuestros. Por favor, cerremos los micrófonos. Berta, el micrófono, gracias. Bueno, no sé, Guayabita iba a decir algo adicional. No, es que yo siempre quedo con una sensación de frustración porque veo que ahí hay un compañero del Ecuador y es una cosa pues de varios, sino que en el año 83 tuvimos una experiencia por fuera que no fue la de Cuba, sino en otra parte. Y yo quería preguntarle al compañero José si pues yo lo recuerdo mucho, ¿no? A todos ellos, era el Alfaro, que si preguntarle, por ejemplo, por uno que es de Benigno, pero es una cosa ya como muy personal, pero... Vale, discúlpame Néstor, y discúlpame todos en el salón. Debo retirarme a las 8. Insisto en el agradecimiento, en el reconocimiento, sobre todo en ese recordar y en esos apoyos que en efecto vamos teniendo. Agradecerle a toda la presencia y claro que sí, María José,
aunque hablamos un poquito en el 19 desde cuando te comunicaste con el compañero y otros compañeros hemos estado pendientes, no en la forma organizada como hace 2 años empezamos, pero el tema de tu papá no es extraño para nosotros. El tema de tu papá lo conocemos hace mucho tiempo y es una de las tareas, la de María José, que nos ha enseñado a la perseverancia, a la integralidad de una hija que dedica todo su amor en ese, digamos, en ese caminar. Por lo tanto, ahí vamos, estamos en esa construcción que, como dijo Diego, de muy buena forma, no es fácil, pero es bonita, es bella. Tiene sus dolores, pero también tiene sus satisfacciones. Entonces, para todos, muchas gracias, un abracito. Ahí seguimos. Nos vemos el lunes 19 a las 3 de la tarde, cuando la Universidad Pedagógica y el rector invitan a la comisionada Alejandra Miller Restrepo, Bertica, muchas gracias, para conversar sobre el perdón y una presentación del libro que pues ahí sigue en la postura política de ese valor. Un abracito, todos, muchas gracias. Gracias, Hay ley Hipólito. seca, ¿no, Fabio? Hay ley seca. Y del libro nada de fotocopia. A mi compañero es que te vende una fotocopia del libro. Hombre, hay que comprarlo. Un abrazo.